Muchas gracias. Bueno, pues el título de la sesión es Aprendiendo a aprender, con un subtítulo que es Con base en cómo aprende el cerebro, con base a la evidencia científica sobre cómo aprendemos. Y yo me imagino que algunas personas, cuando se les habla de aprendiendo a aprender, ah, mm, dudan sobre el significado de estas palabras, ¿no? De esta expresión. Aprender a aprender, ¿qué significa? Si tenemos que aprender a aprender, entonces, ¿cómo aprendemos en primera instancia, ¿no? Y además, ¿qué sentido tiene aprender a hacer algo que ya hacemos de manera espontánea? Bien, si bien es cierto que muchas cosas las aprendemos de manera espontánea simplemente porque aprendemos por el mero hecho de que todas nuestras experiencias y acciones producen cambios en nuestro cerebro y esos cambios son los que nos van a permitir responder de una manera más adaptativa a los estímulos que, 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 que nos envuelven. También hay muchas otras cosas, y especialmente son las que nos toca enseñar en la escuela, que para aprenderlas se requiere un esfuerzo, se requiere una dedicación. Por desgracia, nuestra memoria, que me gustaría aclarar ya desde el principio, que cuando hablamos de memoria, por lo menos científicamente, no nos estamos refiriendo a ese significado cotidiano que le damos de memorizar o aprender de memoria. Es decir, no solo estamos hablando, ni voy a estar solo hablando de aprendizajes factuales, de hechos sin significado, de datos, ¿no? Sino que la memoria es la capacidad que tenemos de aprender cualquier cosa. Y no solo hechos, sino también ideas, conceptos, habilidades, eh, etcétera. Ah, entonces es importante, ¿no?, que entendamos que cuando yo voy a hablar de memoria, estaré refiriéndome especialmente a la memoria semántica, a la memoria que nos permite obtener pues, nuevas ideas, nuevos conceptos, también procedimientos y hechos, lógicamente, pero no solo hechos. Bien, la cuestión es que esa capacidad que tenemos de aprender, que le llamamos memoria, por desgracia no es como una cámara de vídeo. Ya nos gustaría que pudiéramos decidir de qué nos vamos a acordar y de qué no, ¿verdad? Sería fantástico poder decidir qué acordarnos, pero como no funciona de esta forma, cuando tratamos de aprender algo, lo que hacemos es emplazarnos a hacer aquellas cosas que harán que nuestro cerebro recuerde en el futuro lo que tratamos de aprender en el presente. Lo que pasa es que no podemos garantizar que eso vaya a suceder. Simplemente apostamos, ¿no?, por una serie de acciones que creemos que tendrán ese efecto. Bien, como digo, aprender es algo que nuestro cerebro va haciendo espontáneamente con todas y cada una de nuestras experiencias y acciones, pero también hay muchas cosas y ahí incorporamos pues, todos esos saberes que la humanidad ha desarrollado, especialmente en los últimos siglos, que requieren de dedicación, requieren de hacer cierto esfuerzo y dedicar cierto tiempo. Importante es entender, para que se produzca el aprendizaje, por un lado, tienen que suceder una serie de cosas en nuestro cerebro, que es lo que llamamos los procesos cognitivos, que van desde la percepción, ¿no? Una información, tenemos que percibir una información de nuestro entorno a través de nuestros sentidos. Esta información tenemos que poder guardarla, tenemos que poder recuperarla, tenemos que poder manipularla. Pues todos esos procesos mediante los cuales el cerebro gestiona la información que recibe en primera instancia de los sentidos es lo que llamamos los procesos cognitivos. Y entre ellos, pues está las memorias, porque no solo hay una. Por lo tanto, para aprender, esos son los mecanismos que se tienen que producir. Ahora bien, mientras aprendemos, mientras estamos teniendo una experiencia de la cual estamos aprendiendo, también hay otros mecanismos en marcha en nuestro cerebro, paralelamente, que aunque no forman parte directamente de los mecanismos del aprendizaje, sí que los influyen, ¿no? Y estoy hablando de esos procesos emocionales, ¿no? Las emociones son esos patrones de respuesta que nuestro cerebro activa de manera automática cuando percibe un estímulo que puede ser un riesgo o una oportunidad, ¿de acuerdo? Y estas emociones, aunque no forman parte de los procesos de aprendizaje, los modulan y los pueden modular para bien o para mal, ¿de acuerdo? La cuestión es que en un proceso de aprendizaje estas dos dimensiones se tienen que tener en cuenta. Y luego hay una tercera dimensión que solo la tenemos en cuenta cuando precisamente nos referimos a ese tipo de aprendizajes que requieren que hagamos un esfuerzo, que requieren que nos emplacemos a aprender.
Y es la dimensión de la autorregulación, que es esa capacidad que tiene el aprendiente, la persona que aprende, de hacerse consciente de esos procesos cognitivos, ¿no? De esas acciones necesarias para aprender y también de esos factores emocionales que van a influir en ellos para regularlos. Por un lado, el aprendiente es capaz de regular los procesos cognitivos, a eso le llamamos la metacognición. Es esa capacidad de monitorear el proceso de aprendizaje, evaluar, estimar si se ha alcanzado el objetivo de aprendizaje, decidir qué acciones uno hará para aprender. Cuando una persona está decidiendo, pues voy a hacer un resumen de la charla que acabo de oír porque creo que así la aprenderé mejor, está siendo metacognitivo, está tomando una decisión conforme con la intención de recordar mejor, de aprender mejor una información, un objeto de aprendizaje. ¿De acuerdo? También somos metacognitivos cuando planificamos cuándo nos vamos a poner a aprender, porque consideramos a esta hora bien, porque estoy menos cansado, etcétera. Todo eso es metacognición. Estamos planificando. Y también cuando nos autoevaluamos para tratar de decidir pues, cuál es el siguiente paso que damos en el proceso de aprendizaje. Pero autorregulación no solo es metacognición, también es autorregulación emocional. El aprendiente se autorregula emocionalmente cuando, por ejemplo, trata de motivarse para seguir en la tarea, especialmente después de una decepción, después de un error, por ejemplo, ¿no? Pues ahí el aprendiente autorregulado consigue seguir motivado para seguir en la tarea. También se autorregula emocionalmente cuando consigue mantener los nervios a raya durante una prueba evaluativa, que eso también es muy importante y diferencia a unos aprendientes de otros, esa capacidad de mantener las emociones a un nivel óptimo, ni muy alto ni muy bajo, para afrontar una tarea y desempeñarse correctamente. Y también uno está regulando sus emociones como aprendiente cuando consigue mantenerse haciendo la tarea de aprendizaje cuando quizá preferiría estar haciendo otra cosa. ¿De acuerdo? Eso es la gratificación aplazada, que se llama, que también formaría parte de esto. Bien, todo esto, como están viendo, ocurre alrededor del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje depende del aprendiente. Es decir, el aprendizaje ocurre en el cerebro del que aprende. Nosotros como docentes no podemos generar el aprendizaje. ¿Dónde estamos nosotros como docentes? Pues los docentes seríamos unos reguladores externos del aprendizaje. El aprendiente se autorregula, pero nosotros podemos regular al aprendiente. Una manera muy habitual que hacemos es interviniendo directamente sobre los procesos cognitivos. ¿Cómo? Pues emplazando al alumno a hacer una serie de actividades con las que creemos que si las hacen van a aprender, por ejemplo, ¿no? También influimos, ¿no? En los factores emocionales. Cuando intentamos generar interés por lo que van a aprender, cuando intentamos, pues les damos una palmadita en la espalda cuando han tenido una decepción y queremos que no se desanimen. Cuando tratamos de generar un entorno emocional en el aula positivo hacia el aprendizaje. Todas esas cosas estamos nosotros tratando de influir en sus emociones de manera que sean una ventaja o por lo menos no sean un inconveniente para el aprendizaje. Pero también una cosa que podemos hacer, que solo en los últimos años ha empezado a tomar relevancia, es que podemos intervenir directamente en la autorregulación. Eso significa enseñar a los alumnos a autorregularse. Eso significa enseñar a aprender, porque aprender a aprender es aprender a autorregular el aprendizaje. ¿De acuerdo? Aprender a aprender es saberlo autorregular de una manera eficaz. Y dentro de esa manera eficaz, de lo que hoy les voy a hablar especialmente, es de una de las cosas más importantes que un aprendiente puede aprender para ser un mejor aprendiente, para conseguir que sus esfuerzos para aprender sean más productivos, que es el desarrollo de estrategias de aprendizaje, que se llaman estrategias porque requieren también de planificación. Sí, aquí lo que quería decir es que interviniendo, enseñando a los alumnos a aprender, indirectamente vamos a conseguir que eso también mejore sus procesos cognitivos y emocionales. Permítanme empezar, digamos, el planteamiento de la importancia de este aprender a aprender, de las estrategias de aprendizaje, con una situación cotidiana, simple, muy, muy simple, que además, pues no quiero complicar mucho. Imagínense que
a un grupo de estudiantes, después de realizar una unidad didáctica de lo que sea, pues les ponemos un examen. Imagínense que este examen lo vamos a calificar del 0 al 10. No voy a entrar ahora en cómo calificar o dejar de calificar. Me interesa que ahora nos centremos en que es habitual, ¿no?, que usemos una calificación para extraer conclusiones de lo que ha sucedido con un examen. Bueno, pues imagínense que ponemos ese examen y uno de esos alumnos de 0 al 10 obtiene un 8,5. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? ¿Cuál es la interpretación que hacemos de esa calificación? ¿Cuál es la interpretación que hace el alumno? ¿Cuál es la interpretación que hace su familia? Bueno, en general lo que interpretaríamos es el alumno ha tenido éxito, el alumno ha aprendido, ¿no? El alumno ha alcanzado los objetivos de aprendizaje en base a unos criterios de evaluación concretos, ¿no? Y lo que solemos interpretar es que se ha producido ese aprendizaje. Todo lo contrario si un alumno pues ante la misma prueba obtuviera una calificación como esta, ¿no? En este caso pensaríamos pues, que no ha alcanzado el mismo nivel de aprendizaje. Bien, pero ¿qué sucedería si solamente una semana después, con 2 días en realidad, pero si una semana después, por sorpresa, les ponemos la misma prueba? Pues miren, si nos dejamos de anécdotas y nos vamos hasta a datos estadísticos, sería muy habitual que sucediera, bueno, pues que este alumno tampoco cambiara demasiado, un poco más bajo, pero el otro no sería raro que sucediera una cosa como esta. La cuestión es que si esto es así, les puedo asegurar que no es anecdótico. ¿Qué validez tenía la interpretación que estábamos haciendo de aquel 8,5 de aquella nota? ¿Qué significaba? ¿Era válido esa interpretación que hacíamos que se había producido el aprendizaje o no? Bueno, la cuestión es que la importancia de aprender a aprender o de saber enseñar a aprender es que podemos conseguir que estas diferencias se reduzcan. Las dos. Estas de aquí, es decir, las diferencias entre aprendientes en relación a su desempeño, pero también estas de aquí, que yo creo que a todos como docentes creo que nos interesa que nuestros alumnos no solo pasen exámenes, sino que aquello que aprendan con nosotros, pues lo máximo posible se lo lleven con ellos el resto de la vida, ¿no? Y que lo puedan usar no solo en los próximos cursos, sino fuera de la escuela, en su vida, para aplicarlo en situaciones cotidianas. Normalmente, cuando nos referimos a por qué suceden esas diferencias, especialmente las diferencias entre dos aprendientes distintos, no las diferencias en el tiempo, sino las de dos aprendientes distintos, normalmente nos referimos o tratamos, las explicamos por dos causas, ¿no? Por un lado, consideramos que esas diferencias se deben pues a una cuestión de habilidad innata. Hay estudiantes que se les da mejor y a otros que se les da peor, ¿no? Estudiar o aprender. También lo achacamos a una cuestión de esfuerzo, de dedicación, ¿no? Y por lo tanto de motivación, porque para hacer un esfuerzo y para dedicarse, pues hay que tener. Bien, pues si bien es cierto que estas diferencias también pues forman parte, van a influir en que veamos diferencias, porque efectivamente pues los estudiantes partida ya pueden tener ciertas diferencias en su habilidad para aprender o para aprender una cosa determinada. También va a haber diferencias en el esfuerzo que van a dedicar. La cuestión es que estas no son las únicas diferencias y, de hecho, hay diferencias que podemos modular, que están en nuestras manos y que nos pueden ayudar a que estas diferencias de habilidad y dedicación se vean un poco difuminadas, ¿no? Y podamos conseguir marcar la diferencia, conseguir que esas diferencias se limen. ¿Por qué? Pues, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, lógicamente, estoy hablando de aprender a aprender, me estoy refiriendo a aquello que hacemos cuando aprendemos. Es decir, la habilidad es importante, es un grado, es verdad. El esfuerzo es importante, por supuesto. Ya he dicho que hay muchas cosas que para aprender hay que esforzarse. Lo que pasa es que uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal. Uno puede estar esforzándose y haciendo cosas que no van a ser eficaces para aprender, o puede esforzarse de una manera que sí va a ser productiva y que sí que va a llevar a mejores resultados.
Miren, en el momento que hemos aprendido algo, ya hemos empezado a olvidarlo, ¿eh? No podemos evitar el olvido. El olvido es algo que por la naturaleza de nuestra memoria, de nuestro cerebro, es inherente al aprendizaje. Aquí tienen representada la curva del olvido ideal, en la que podemos ver cómo en las primeras horas, los primeros 2 días, ya se produce la mayor parte del olvido a partir, ¿no?, de una experiencia de aprendizaje de la que partimos pues, con un, digamos, 100%, ¿no?, de retención. Bien, no podemos evitar que el olvido se produzca, pero sí podemos conseguir que la curva del olvido, como ven aquí, tenga una inclinación muy distinta y que ya llegue, ¿no?, a esta fase que, aunque sigue actuando, ya lo hace a un ritmo tan bajo que algo que aprendemos ya lo llevamos a la tumba, ¿eh? Ya nos dura el resto de nuestra vida. ¿Y de qué depende que la curva del olvido tenga más inclinación o menos? Pues, entre otras cosas, probablemente la cosa más interesante, porque es en la que podemos intervenir, son las estrategias de aprendizaje que utilizamos. Es decir, aquello que hacemos cuando nos emplazamos a aprender va a determinar si nuestros aprendizajes van a ser más duraderos o no. Además, me gustaría aprovechar y decir que normalmente la durabilidad de un aprendizaje correlaciona con su capacidad de transferencia, es decir, la capacidad de transferirlo a nuevas situaciones, su funcionalidad, la capacidad de que podemos usar para, desde interpretar una situación nueva a resolver un problema, y su productividad, que es la ventaja que nos da lo que hemos aprendido para aprender más. ¿De acuerdo? De manera que cuando estamos hablando de aprendizajes más duraderos, en general estaremos hablando de aprendizajes significativos. Miren, esto es, les muestro un ejemplo de un experimento donde expresamente he quitado qué es lo que hicieron los estudiantes. Son 2 grupos de estudiantes de características parecidas que se les pidió que aprendieran de 2 maneras distintas, en el mismo tiempo, lógicamente, con el mismo tiempo de dedicación, si no, no valdría la comparación. Y aquí lo que quiero que vean es cómo estas 2 formas, en la inmediatez, las 2 parecen funcionar. Y es que, como van a ver, las estrategias de aprendizaje que no son más efectivas nos engañan y nos hacen creer que sí lo son. Porque en el muy corto plazo parece que realmente estemos aprendiendo. Realmente la retención en el muy corto plazo dura. Esto nos engaña, nos hace creer que en el momento que estamos aprendiendo o poco después hemos aprendido mucho. Pero como pueden ver, solamente una semana después, una de estas estrategias que parecía incluso la mejor, su curva del olvido, pues es muchísimo más inclinada que la otra manera de aprender, que en el mismo tiempo nos da este tipo de resultados. Bueno, ahora lo que les voy a explicar quizá les vaya a sorprender mucho, porque voy a referirme al hecho de que existe una idea muy persistente y muy prevalente en la sociedad y en la comunidad educativa, un mito educativo, un neuromito. Verán que si buscan la literatura sobre neuromitos, van a encontrar que este pues, supera el 90% de prevalencia en la población, y por eso me imagino que les va a sorprender lo que les voy a decir, pero es importante que haga referencia a este mito, porque esta idea, este mito, nos aleja, nos aparta de entender que existen maneras de aprender que a todos y cada uno de nosotros nos van a ayudar a sacar el máximo rendimiento de nuestra capacidad de aprender, porque son maneras de aprender que están alineadas con la forma que tiene el cerebro de aprender. Y el cerebro de todos usa los mismos mecanismos para aprender, igual que usa los mismos mecanismos para ver. La cuestión es que tenemos este mito muy arraigado, la idea de que cada uno, ¿no?, los estilos de aprendizaje, la idea de que cada uno de nosotros tiene una forma particular de aprender que es la que le va a ir mejor. Hay distintos modelos de estilos de aprendizaje. El más famoso es el de los aprendientes visuales, auditivos, kinestésicos, pero hay otras clasificaciones. Bueno, la cuestión es que esta idea de los estilos de aprendizaje es muy interesante y precisamente porque es muy interesante y porque tiene implicaciones importantes en educación, los científicos la han estudiado mucho.
y han tratado de averiguar si efectivamente existen este tipo de diferencias entre los estudiantes. Hay muchísimos estudios, no les he puesto todos, solo algunos ejemplos, incluso metaanálisis. Metaanálisis es cuando se toman varios estudios, se juntan los datos y se sacan conclusiones que en principio son más fuertes estadísticamente hablando. La cuestión es que se han hecho muchísimos estudios y no se ha conseguido obtener evidencias de que estos estilos de aprendizaje existan, en el sentido de entenderlos como formas de aprender que a cada uno, a cada persona, le van a dar mejores resultados. Normalmente, una de las cosas que sucede es que confundimos lo que nos gusta con lo que nos conviene, confundimos nuestras preferencias sobre cómo abordar una actividad de aprendizaje con lo que realmente nos daría los mejores resultados. Y esa confusión atada pues, a que la idea se propaga y que intuitivamente parece tener sentido, nos lleva a pensar, ¿no?, que cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto que le va a ir mejor. Curiosamente, además, la inmensa mayoría encontramos nuestro estilo probar los demás, que es algo que tampoco ayuda, ¿no?, mucho a, a tratar de ser un poco más objetivo con esta idea, ¿no? Pero, en fin, la cuestión es que es importante que sepamos que científicamente, y no es algo nuevo, llevamos décadas, hemos averiguado que hay una serie de mecanismos por los cuales el cerebro aprende y que aquellas acciones y circunstancias que están alineadas con estos mecanismos nos van a ayudar a obtener mejores resultados y cuando digo mejores resultados, me refiero a mejores aprendizajes, aprendizajes más duraderos, más transferibles, más funcionales y productivos. Miren, permítanme hacer una analogía un poco distante, pero que nos puede ayudar a entender la idea de la importancia de este aprender a aprender, de aprender estas estrategias. No sé si saben que antes de 1968, los atletas que practicaban el salto de altura no saltaban como ahora de espaldas. De hecho, había muchos estilos y cada uno saltaba pues como le parecía que le iba mejor, ¿no? Un poco como hoy día cada uno piensa que es su mejor manera de aprender. Hasta que en 1968, en las Olimpiadas de México, un joven estudiante de ingeniería sorprendió al mundo saltando de esta manera, ¿no? Dick Fosbury. Y no solo sorprendió por saltar de esta manera tan contraintuitiva, sino que sorprendió porque ganó la medalla de oro y hizo récord olímpico. A partir de ese momento, como todos saben, todos los atletas saltan de esta forma. ¿Por qué? Pues porque esta forma es la forma en que cualquier persona consigue saltar lo más alto posible, bueno, por encima de una barra y con un colchón detrás, lógicamente, porque no es una forma para saltar cualquier tipo de obstáculo, pero en esta situación es la forma que consigue extraer el máximo potencial de la capacidad que cada uno pueda llegar a tener de saltar, ¿de acuerdo? De hecho, Dick Fosbury explica que su idea surgió precisamente de sus conocimientos científicos sobre física y se dio cuenta que esta manera de saltar era la que le daba mayor ventaja mecánica y a partir de ahora todo el mundo salta de esta manera. ¿Se imaginan un atleta candidato a salto de altura que dijera, bueno, yo es que a mí saltar de espalda no se me da bien, a mí se me da mejor saltar de frente? Fíjense, no, a ti no es que se te dé mejor saltar de frente, a ti es que tú prefieres saltar de frente porque a lo mejor saltar de espalda te da miedo o te parece que el entrenamiento que tienes que hacer previamente pues te resulta costoso, pero no es verdad. La manera en la que vas a saltar más arriba va a ser con el Fosbury Flop, que es el salto de espaldas. Bueno, me imagino que ahora a estas alturas, con esta analogía, ¿no? Y esa idea de que hay estrategias que nos permiten sacar el máximo potencial de nuestra capacidad de aprender y que también las podemos aplicar para ayudar a aprender, que al final eso es lo que debería ser enseñar, ¿no? Ayudar a aprender. Pues me imagino que estarán pensando, bueno, vale, queda claro, ¿cuáles son esas estrategias? Pues bien, antes de entrar, es importante que hagamos una
una vista rápida de cuatro cosas básicas sobre cómo aprendemos y les muestre un modelo muy sencillo, no intenta ser preciso completamente, pero sí suficiente para entender por qué esas estrategias de aprendizaje son eficaces. Las estrategias de las que voy a hablar, bueno, no sé si me da tiempo de todas, pero serían estas, son algunas de ellas. Y la idea sería, bueno, entendamos cuatro cosas sobre cómo funciona el cerebro cuando aprende para ver por qué son efectivas. Algunas de esas ideas seguro que ya les suenan. ¿Eh? Bueno, antes comentábamos, ¿no? La memoria no es como una cámara de vídeo, sin embargo, cuando uno piensa en cómo funciona la memoria, cómo funciona nuestra capacidad de aprender, el modelo de cómo aprendemos, pues usa analogías como la de una biblioteca, ¿no? Que se va llenando de libros, nuestros conocimientos. ¿No? Pues una biblioteca que inicialmente estaría vacía y se iría llenando de libros o analogías, pues como la cámara o lógicamente la analogía por excelencia que es el ordenador, el disco duro, ¿no? Esa idea de que vamos acumulando la información que entra a través de nuestros sentidos. Bueno, pues nuestra memoria en realidad no funciona como ninguno de estos dispositivos, es muy distinta. La analogía se queda corta por diferentes motivos. Y el primer motivo se lo explico con este ejemplo. Imagínense que les explico que me he ido de viaje antes de toda esta situación que estamos viviendo y que he visitado varias capitales del mundo, ¿de acuerdo? Y que fueron las siguientes. Se las voy a poner en la pantalla para que las lean ustedes. Bueno, me imagino que si yo ahora les preguntara qué ciudades visité, pues seguramente les resultaría relativamente fácil recordarlas, si no todas, un par, ¿no? Y seguramente si mañana les volviera a preguntar, tendrían la capacidad de recordarlas con problema, ¿no? Pero ¿qué pasaría si las capitales del mundo que hubiera visitado hubieran sido estas otras? Me imagino que si ahora les preguntara, pues les costaría bastante más recordar cuáles fueron y si ya les pregunto mañana, pues seguramente les resultaría imposible. ¿Por qué? Porque en un caso nos resulta más fácil que en el otro. Bueno, quizá hay alguien que esté pensando, bueno, a mí me da igual dónde fuiste de viaje, ¿no? Imagínense que en vez de explicarles que era una cuestión de un viaje que he hecho, que estas son las ciudades más importantes porque no sé qué. En un caso, ese nuevo conocimiento les hubiera sido fácil de incorporarlo y en otro caso les hubiera sido mucho más difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Es una idea que la pedagogía ya hace décadas que intuyó. Pero yo les quiero explicar que desde la investigación en cómo funciona el cerebro y cómo funciona la memoria, se ha corroborado este hecho a la hora de modelizar cómo funcionan los procesos de aprendizaje, cómo funciona la memoria. Miren, para modelizar podríamos, insisto, esto es un modelo simple, pero suficientemente potente para lo que queremos explicar. Eh, Podríamos imaginar la memoria como una enorme red de datos, enorme, 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 que están conectados los unos con los otros por relaciones de significado, relaciones semánticas. Y estos datos los vamos obteniendo a partir de todas nuestras experiencias y se van conectando unos con otros pues, por esas relaciones de significado. Esto implicaría que una nueva información que estamos percibiendo en un momento determinado, ¿de acuerdo? La representaríamos en nuestra mente. Piensen que si la están viendo es porque la están representando en su mente. Y esa información, claro, si yo dejara de prestarle atención y ya la olvidara, no podríamos decir que he aprendido. Para que se pudiera el aprendizaje, ¿vale? Estas eran las ciudades que esperaba que ustedes recordaran, ¿de acuerdo? Por lo menos dos o tres. Y estas son las que la idea era que el efecto fuera que, les fuera a costar más. Y lo que estaba comentándoles es que aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Y ahí es donde entraba este modelo de la memoria, donde les decía que podemos entenderla como una gran red de datos, ¿de acuerdo? Que relacionados por esas relaciones semánticas, al activar al representar una nueva información que estamos percibiendo en nuestra mente para que se aprendiera, debería suceder que se activaran unos conocimientos previos en nuestra memoria y además se produjeran esas vinculaciones de manera que ahora esa nueva información pasará a formar parte de esa gran red, ¿no? que es la memoria.
Pero ¿por qué la memoria funciona así? ¿Por qué nuestra memoria necesita vincular lo que está aprendiendo con algo que ya sabe? Los ordenadores no funcionan así. A los ordenadores les da igual la información que reciben. En cambio, la discriminamos en función de lo que ya sabemos. ¿Por qué es así? Pues porque nuestra memoria no funciona como un ordenador, tampoco porque nosotros no guardamos todo lo que percibimos, no guardamos toda la información que recibimos. De cada una de nuestras experiencias, solo nos quedamos con algunos elementos, ¿no? Imagínense que ahora les pido que repitan todo lo que he dicho hasta ahora. No podrían. ¿Qué es lo que harían para tratar de recuperarlo? Fíjense, lo que pasa es que cuando experimentamos algo, nos quedamos con elementos y los conectamos a otros elementos que están en nuestra memoria y que están relacionados con ello. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido en el esquema que les he enseñado? ¿Por qué? Porque cuando necesitamos recuperarlo, lo que hace nuestra memoria es, fíjense lo que está sucediendo aquí, voy a volver a que vean el proceso inicial, ¿no? Esta información nueva la represento en la mente, se activan unos conocimientos, los conecto, esta es la configuración, el patrón que conforma ese nuevo recuerdo o conocimiento, pero fíjense que cuando lo recupero, uy, ¿qué ha pasado? Hay una reconstrucción de elementos que procedían genuinamente de la experiencia que aprendí, mezclados con elementos de cosas que yo ya sabía y que procedían de experiencias previas o posteriores. Cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos y lo reconstruimos con piezas genuinas de aquello que tratamos de recordar y otras que ya estaban en nuestra memoria. Nuestra memoria es un sistema eficiente, económico, para conseguir al final lo que a nuestro cerebro le interesa, que es tener la información suficiente sobre el entorno para responder de manera adaptativa. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que cada vez que están recuperando un recuerdo, lo están modificando. No nos damos cuenta de ello porque nuestra memoria funciona así, pero esta es la clave de por qué para aprender necesitamos hacer esas conexiones con conocimientos que ya tenemos. Y por eso también podemos entender que nos resulte más fácil aprender cosas de las que ya tenemos bastantes conocimientos porque ya no estarían parte de la reconstrucción, ya la tendríamos para recuperarla. Otra cosa importante de este modelo es lo siguiente, espero que funcione. Detrás de este biombo azul, que espero que estén viendo, habrá un texto que les voy a dar 15 segundos para leerlo. Y aquí el texto en el que la idea es que lo lean. Doy 10 segundos. Y me imagino que si trataran de recordar el texto les costaría, pero ¿qué pasaría si les diera un título? Que sería este. Espero que lo estén viendo, es lavar la ropa. Me imagino que ahora verán que les resulta mucho más fácil recordar las cosas que hay en este texto. Y en este caso, lo que está sucediendo no es lo mismo que lo que sucedía con las ciudades de antes, sino que en este caso ustedes sí que tenían conocimientos para poder recordar mejor este texto. Lo que pasa es que no los habían activado. Para aprender, es necesario activar los conocimientos previos. Ahora tengo ese título enorme en la pantalla. Para aprender es necesario activar los conocimientos previos. Y esto es algo a lo que quizá también se nos ha dicho mucho, pero no le damos la importancia que tiene. Realmente, la investigación en psicología cognitiva corrobora que dedicar tiempo y oportunidades a activar esos conocimientos explícitamente, no que solo lo hagan los 4 alumnos que espontáneamente ya lo van a hacer, sino ayudar a los demás también con oportunidades explícitas para hacerlo, va a contribuir a su aprendizaje, especialmente en un aula diversa, en un aula en que los alumnos van a tener distintos conocimientos previos. Ese activar y compartir conocimientos va a ayudar a mejorar el aprendizaje de todos. Bueno, ahora estoy en otro esquema en el que representaría esta idea. Esta sería la memoria, ¿no?, de una persona y una información nueva que representa en su mente, que está captando en ese momento. Para que se aprendiera, se deberían activar unos conocimientos relacionados con esa información y producirse una serie de conexiones. Pero imagínense que también pudiera activar otros conocimientos
en otro contexto, relacionados con un contexto distinto en que esa información es relevante. Podría hacer otra conexión más. Pero imagínense que también pudiera activar conocimientos de otro contexto en que ese concepto, esa idea, también es relevante, ¿no? A su manera. Pues podría hacer más conexiones. Y esto es muy importante, porque cuantas más conexiones podemos hacer entre lo que sabemos y lo que aprendemos, más duradero y transferible será el aprendizaje. Es clave esta idea de entender, ¿no?, que mediante esta diversificación de contextos, de situaciones, de aplicabilidad o de interpretación de lo que estamos aprendiendo, incluso el contexto físico, incluso el contexto físico en el que nos situamos, esa diversificación va a ayudar a desarrollar aprendizajes mejores porque nos va a permitir hacer más conexiones y cuanto más conexiones, más duradero será. Ahora estoy mostrando un esquema de un principiante y un experto. Sería los conocimientos de un principiante y un experto en relación a un tema determinado. Por eso uno es principiante y el otro es experto. Aquí la cuestión es que si una misma información, ¿no?, si les ofreciéramos una misma información, yo les preguntara cuál creen, ¿no?, que tiene más facilidad para aprenderla. Pues uno puede llevarse por la inercia de pensar, bueno, el principiante tiene como más espacio, ¿no? Esa inercia, que no es tampoco una idea descabellada, en realidad no sería correcta, porque en realidad nuestra memoria no funciona en términos de espacio. Realmente aquello que dicen del saber no ocupa lugar, podríamos entenderlo correctamente porque no es una cuestión de espacio. Si quisieran entenderlo como una cuestión de espacio, entonces les diría que nuestra memoria es infinita para el tiempo que vivimos, ¿eh? No la vamos a consumir nunca. La cuestión es que no es una cuestión de espacio. El principiante, ante una información relacionada con un tema para el que él es principiante, solo puede activar unos pocos conocimientos y hacer muy pocas conexiones. Es como lo que éramos la mayoría de nosotros cuando hemos visto la segunda lista de ciudades. Éramos principiantes en relación a esas ciudades y nos costaba hacer relaciones. En cambio, el experto, ante esa misma información, puede activar muchos conocimientos y hacer muchas conexiones. Como he dicho, cuanto más conexiones, más fuerte es el aprendizaje. Cuanto más sabemos sobre algo, por lo tanto, más fácilmente podemos aprender sobre ello. La memoria no funciona como un músculo. No porque practiquemos aprender o incluso memorizar, vamos a hacernos mejor aprendiendo cualquier otra cosa. No funciona así, no se transfiere entre tipos, entre disciplinas, digamos. La memoria, en cambio, sí podríamos entenderla como miles de millones de músculos que cuando aprendemos sobre algo, ejercitamos ese músculo, el músculo de aprender este tipo de cosas, y ahí sí que nos hacemos mejores para seguir aprendiendo cosas relacionadas con ello. La memoria funciona de esa manera. Por lo tanto, en relación a todo esto, ahora sí que me queda muy poco tiempo, pero ¿cuáles son esas estrategias de aprendizaje? Pues miren, la primera llamaríamos elaborar. Uno podría pensar, ¿no?, que una estrategia que quizás se llame elaborar significaría en repetir, ¿no?, en repetir lo que hacemos, porque todos sabemos que repitiendo conseguimos consolidar el aprendizaje. Bueno, la idea de que repetir ayuda a aprender no es que sea incorrecta, es que es incompleta, porque repetir el qué. ¿Qué es lo que tenemos que repetir? ¿Cuál es el billete más empleado en su país? Billete de dinero. ¿Cuál es el que han visto más veces? ¿Podrían dibujar? En España sería el billete de 10 euros. Todavía no conozco a nadie que sea capaz que ha sido capaz espontáneamente de detallarme cómo es un billete de 10 euros a pesar de que lo han visto muchísimas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque la mera exposición, por muchas veces que se repita, no es suficiente para aprender. Lo que es necesario es pensar sobre lo que estamos aprendiendo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, lo he visto muchas veces, pero es que nunca me he fijado. Claro, con lo de fijarse, en realidad uno se refiere a que uno no ha estado buscando patrones en ese billete que le resulten familiares, tratando de darle sentido a por qué el billete es como es y por qué tiene la información que tiene, comparándolo con otros billetes y viendo si hay alguna relación, algún otro patrón regular. Eso para un billete, pero si hablamos de ideas y conceptos, pues es evidente que estaríamos hablando de dar significado, de entenderlos, ¿no? De que no sirve de nada recitar como un loro una definición de un concepto cuando lo que es necesario es que seamos capaces de explicarlos con nuestras propias palabras, porque al fin y al cabo eso es lo que está
reflejando esa conexión entre conocimientos previos y la nueva información. Al final, pensar sobre algo, darle significado, significa interpretarlo a la luz de los conocimientos previos, ¿verdad? Bueno, este es un estudio en que podemos, bueno, dos clásicos muy sencillos en que simplemente el hecho de que a uno le lean una lista de palabras, si con las palabras simplemente hace algo superficial, como determinar cuántas vocales tienen, eh, o bien piensan sobre el significado de la palabra, luego se recuerdan muchas más palabras de las que se han pensado en su significado que no de las que solo se han apreciado superficialmente. ¿De acuerdo? Estos son dos estudios clásicos que son muy fáciles de reproducir, de replicar. Hay muchas situaciones en las que mantenemos una información en nuestra memoria y la repetimos, pero no por eso la recordamos bien. Por ejemplo, cuando tratamos de recordar un número, una matrícula, un número de teléfono para anotarlo y antes de anotarlo lo vamos repitiendo en nuestra mente. Por mucho que lo repitamos, cuando ya lo anotamos, se nos olvida inmediatamente. De nuevo, ¿por qué? Porque si realmente queremos recordar ese número, deberíamos pensar sobre ese número. Y en este caso, pues buscar patrones conocidos de otros números que ya están en nuestra memoria, ¿de acuerdo? Este es un estudio donde nos muestra que esa repetición no correlaciona con que haya un aprendizaje. Lo voy a dejar ahí. No me gustaría quedarme sin tiempo, por lo menos, para hablarles de la estrategia de evocar. Para entender esta estrategia y por qué es tan importante, lo primero que tenemos que apreciar es que para que se produzca el aprendizaje, para poder decir que hemos aprendido, tienen que pasar al menos tres cosas en nuestro cerebro. La primera es que tiene que haber la información que está en el entorno tiene que acceder y nuestro cerebro la tiene que codificar, ¿no? La tiene que interpretar y representar, ¿no? En nuestra memoria. Es decir, tiene que haber un proceso por el cual la información es percibida. Pero para poder decir que hemos aprendido, esa información se tiene que guardar, tiene que mantenerse. Ahora bien, con eso tampoco es suficiente para poder decir que hemos aprendido, porque verdad que no es lo mismo saber algo que conseguir recordarlo, que conseguir recuperarlo. Ese efecto de tener algo en la punta de la lengua nos lo demuestra. Sabemos que sabemos algo, sabemos que está ahí en nuestra memoria, pero no conseguimos sacarlo, no conseguimos recuperarlo. Y eso es a lo que llamo evocar de encontrar nuestra memoria y sacarlo. Es importante que entendamos que buena parte del olvido no se debe a que algo que está en nuestra memoria ha desaparecido, que también parte del olvido se debe a eso, pero buena parte del olvido se debe a que no lo encontramos. Está ahí, pero no tenemos la capacidad de recuperarlo. Bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque la mayoría de estudiantes y de personas, según las encuestas, creen que el aprendizaje está en este proceso, en la fase de codificación. Y creen que aprender pues, es codificar y repetir la codificación, leer y releer. La mayoría de estudiantes, según las encuestas, estudian leyendo, releyendo y volviendo a releer, subrayando, leyendo lo subrayado, etcétera. Y creen que así aprenderán más. Curiosamente, bueno, la parte de almacenar consideramos que es algo que no podemos controlar, que depende de nuestra naturaleza, ¿no? Si somos que lo que esté ahí perdure. Y evocar no lo asociamos al aprendizaje, asociamos a comprobar si se ha producido el aprendizaje. Miren, lo interesante es que en realidad la acción que más ayuda a consolidar el aprendizaje y hacerlo más duradero y transferible es evocarlo. Lógicamente, después de haberlo codificado por lo menos una vez, pues si no, no estaría ahí dentro. Pero practicar la evocación, sacarlo, recuperarlo, es mucho más eficaz que volver a codificarlo, que volver a leerlo, a escucharlo, a verlo. ¿Qué es evocar? Evocar no es solo recitar. Hombre, si son datos lo que estamos tratando de aprender, como el nombre de aquellas ciudades, pues sí. Pero si son conceptos, si son ideas, se trata de explicarlos con las propias palabras, usarlos para interpretar nuevas situaciones, usarlos para resolver problemas. ¿Conocen la taxonomía de Bloom? Todas esas acciones que que no serían simplemente recordar, todas, comprender, evaluar, analizar, todas esas serían evocar siempre y cuando la información nos forcemos a recuperarla de nuestra memoria, no la estemos consultando continuamente, porque entonces estaríamos volviendo a codificar.
Bueno, hay cientos de estudios literalmente que nos muestran cómo el gesto de evocar, de recuperar lo aprendido, de usarlo, es mucho más eficaz que volverlo a codificar. Este es un estudio donde se compara dos grupos de estudiantes, uno que estudió y reestudió, codificó y recodificó, y uno que codificó una vez y luego evocó. Y a continuación se les hizo unas pruebas para ver todo lo que recordaban, las ideas que recordaban. De nuevo, ¿recuerdan lo que les dije? Las malas estrategias o las estrategias que no son tan buenas parecen que lo son porque, fíjense, si la prueba se hace solo 5 minutos después de estudiar, las dos dan buenos resultados. Incluso esta parece mejor. Pero solo 2 días o una semana después ya podemos ver diferencias importantes y significativas en lo que perdura el recuerdo. Esto es una idea clave porque formaría parte de lo que conocemos como aprendizaje activo. Aprendizaje activo es pensar sobre lo que estamos aprendiendo, darle significado, elaborar y al mismo tiempo usarlo, sacarlo de nuestra memoria. ¿Hacer mapas conceptuales es efectivo para aprender? Si vamos copiando la información del libro mientras los hacemos solo por hacerlos bonitos, no mucho. Si los hacemos para nosotros, para explicarnos a nosotros mismos lo que hemos aprendido, entonces es mucho más eficaz como herramienta de aprendizaje porque estamos evocando. Cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos. Víctor, no sé si me daríais 5 minutitos extras por lo sucedido hasta media. Sí, dispone de Sí, 5 bueno. minutos, pero no mucho más. No, Gracias, prometo. Héctor. Muchas gracias a vosotros. Bueno, espaciar es algo que también es muy intuitivo y de hecho es de las cosas que llevan más décadas estudiándose, más de un siglo, que es el hecho de espaciar el aprendizaje. Muchos estudiantes, ante una prueba de evaluación, procrastinan, lo dejan todo para el final. Y, por ejemplo, pues si tienen una prueba el viernes, estudian, ¿no?, el día antes, las horas antes. Y bueno, si tienen la suerte de que su capacidad innata para aprender es suficientemente buena, pues les puede ir bien, por lo menos durante un tiempo, por lo menos durante algunas etapas de la educación. Pero los que ya no tienen esa habilidad innata, esta estrategia ya es muy mala, ya no les sirve ni siquiera para pasar una prueba en el corto plazo. En cambio, si el mismo tiempo se distribuye en el tiempo, se va espaciando, como en este caso, en vez de hacer las 4 horas aquí, pues 1 hora cada día, no solo conseguimos mejores resultados para esa prueba, que oye, pues también es importante, ¿no?, sacar buenos resultados en las pruebas, pero algo que quizás es aún más importante es que ese aprendizaje perdura más allá de la prueba, ¿no? No les entro en detalle, pero también tenemos muchísimos estudios mostrando que repetir, repasar, no es eficaz si no dejamos tiempo entre las sesiones de aprendizaje. Incluso me atrevería a decirles que esa idea de repetir un mismo tipo de ejercicio, de actividad, muchas veces, porque cuanto más se repita, más se va a recordar, es incorrecta. A eso le llamamos sobreestudiar. Cuando un estudiante en ese momento ya ha conseguido, sin ayuda, sin consultar cómo se hacía, resolver un tipo de ejercicio, un tipo de actividad, un par de veces, no sirve de nada o prácticamente de nada seguir repitiéndola en esa misma sesión. En cambio, sí que ayuda mucho repetirla habiendo dejado un tiempo para que el olvido haya actuado, para que el cerebro detecte una nueva sesión de aprendizaje. Y esto sí que hace que sea mucho más eficaz. Además, repetir es muy poco motivador, es terriblemente desmotivador. Con lo cual, si además nos están diciendo que cognitivamente no tiene un gran efecto, pues aún con más motivo vale la pena ir espaciando la práctica, ir dosificando esa práctica, que además eso va a ser mucho más eficaz y menos doloroso para la motivación. Reaprender o volver a practicar es más efectivo si se hace de manera espaciada en el tiempo. Aquí también nuestra programación a lo largo del año también puede tener implicaciones importantes sobre si vamos recuperando aquello que se aprendió para que vuelvan otra vez, ¿no?, a practicarlo, a recuperarlo, a evocarlo, a utilizarlo. Bueno, una variante de la práctica espaciada, cuando tenemos poco espacio, cuando tenemos poco tiempo
para practicar en una misma sesión sería entrelazar. Si tenemos 3 objetivos de aprendizaje, pues en vez de hacer lo que es más intuitivo, que es uno detrás del otro, pues es ir mezclándolos, ¿eh? O incluso aprendemos 3 tipos de ideas, 3 procedimientos, 3 estilos artísticos, 3 lo que sea, y entonces hacemos actividades para interpretar, reconocer, resolver, mezcladas, aleatorias. Esto, de nuevo, intuitivamente nos parece que es más efectivo lo primero. Y es que durante la práctica o inmediatamente después parece que hemos aprendido más. Aquí práctica en bloque, práctica entrelazada. La práctica en bloque durante la propia práctica parece que hemos aprendido más porque enseguida me acaban de explicar cómo se hace, oye, y lo hago fantásticamente. Pues venga, ahora voy a aprender otra cosa y voy a hacer esa. Pero no voy a volver a probar si sigo recordando la anterior. Eso es lo que pasa en la práctica en bloque, nos engaña, nos parece que todo está yendo bien. La práctica entrelazada, claro, nos cuesta más y efectivamente sacamos peores resultados en ese momento. Parece que no estemos aprendiendo tanto, pero fíjense lo que pasa solo una semana después. La diferencia de mantener ese aprendizaje o de perderlo. Bueno, simplemente para acabar, confiar tiene que ver ya con una estrategia más de autorregulación emocional, tiene que ver con la motivación, con la importancia que tiene la motivación para aprender, no por el hecho que estar motivado haga que nuestro cerebro recuerde mejor lo que estamos aprendiendo. La motivación no tiene ese efecto, no hace que lo que estemos aprendiendo se recuerde mejor simplemente por estar motivado. Lo que tiene la motivación es que nos lleva a dedicarle más tiempo, más esfuerzo y más atención, a pensar más sobre lo que estamos aprendiendo, es el impulso que nos lleva a hacer esas cosas y por eso aprendemos más y mejor. Normalmente uno cree que la motivación depende del interés, pues es un factor que interviene, lógicamente, el interés es modulable, el interés es contextual, se puede modificar, no es algo que solo venga de serie, pero hay una cosa que es aún más importante para la motivación para aprender, que es lo que se conoce como la autoeficacia. Es la creencia que tiene el aprendiente en si él va a ser capaz o no de alcanzar la meta que se le plantea delante. Si un estudiante no confía en que va a conseguir aprender lo que se le pide, su motivación va a caer estrepitosamente, por mucho que le pueda interesar lo que tiene que aprender. Y ahí es esa idea de la importancia de confiar en que podemos aprender y que algunos necesitarán más esfuerzo que otros, pero con las buenas estrategias el esfuerzo va a ser mucho más productivo. De hecho, sabemos que los estudiantes que presentan una alta autoeficacia, déjenme decir que la autoeficacia es específica de cada disciplina, ¿eh? Uno puede tener autoeficacia alta para las matemáticas y baja para el inglés, por ejemplo, ¿vale? Un estudiante que para una materia tiene autoeficacia alta suele ser, correlaciona con los estudiantes que usan buenas estrategias espontáneamente, ¿eh? Porque nadie se las ha enseñado, nadie les ha enseñado a aprender. ¿Por qué? Pues miren, en realidad parece ser que precisamente usar buenas estrategias es lo que promueve una alta autoeficacia. Pues por cuestiones obvias, las buenas estrategias ayudan a obtener buenos resultados, ¿no? Hacen más probable los buenos resultados, que ese esfuerzo se vea recompensado con buenos resultados y eso hace subir la autoeficacia y por lo tanto la autoeficacia implica que sigamos aprendiendo y esforzándonos. Si uno no cree que va a conseguir el objetivo de aprendizaje, ni se va a esforzar. Y entonces, claro, va a tener razón, porque si uno ya no se esfuerza, pues cae en una profecía autocumplida. Lógicamente, no aprenderá. Y colaborar simplemente es la idea que en las situaciones en las que colaboramos, cooperamos, nos ayudamos los unos a los otros a aprender, a que cada uno de las personas que nos rodean, de nuestros compañeros, alcance los objetivos de aprendizaje, estaremos emplazándonos a hacer ese tipo de acciones que nos ayudan a aprender, elaborar, evocar, espaciar, ¿de acuerdo? Estas situaciones ayudan también a hacer los aprendizajes más profundos. Los que reciben la ayuda se ven beneficiados por una nueva aproximación y los que ayudan también se ven muy beneficiados porque quizás sus notas no cambian mucho, pero lo que sí que cambia es que sus aprendizajes se acontecen más profundos, duraderos y transferibles. Y nada, solo decir eso, actuar sobre las buenas estrategias, enseñar a aprender a que los estudiantes usen buenas estrategias o incluso nosotros adaptemos nuestros métodos a la forma como se aprende de manera más eficaz, lleva a mejores resultados. Esto incrementa la autoeficacia de los estudiantes, su motivación por aprender y esto pone en marcha una rueda que luego ya difícilmente la podemos parar, conseguimos aprendientes con más iniciativa, más autonomía y más capaces de aprender. Pues nada, muchas gracias. Voy a volver
poner la cámara. Muchísimas gracias, Héctor, y te vamos a dar un aplauso, un gran aplauso con F4 virtual, todos los avatares que están aquí presentes y que te han escuchado, y bueno, el chat, un feedback muy positivo, te transmiten todos los asistentes. Y vamos a dejar una pregunta de cortesía, entonces el avatar que más rápido levante la burbujita de levantar la mano, pues le vamos a conceder esa oportunidad de hacer una pregunta en directo a Héctor. Recordad que tenéis lo de levantar la mano en la parte inferior de vuestra pantalla. Por ahí hay una. Activáis el micro. La persona que... María Concepción, me parece que fuiste tú. Hola, buenas tardes, Héctor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Yo creo que usted, un poco por la ponencia y los conocimientos que veo que tiene, me podría dar respuesta a una cuestión que no sé, que llevo mucho tiempo reflexionando, ¿no? Dicen que Darwin era capaz de estudiar o de hacer una actividad intelectiva únicamente durante 2 horas diarias. O sea, es decir, su capacidad de memorización era así delimitada, por así decirlo. Entonces, ¿eso por qué se produce? O sea, siendo luego que efectivamente pues, ha hecho esas aportaciones a la humanidad, ¿no? ¿A qué se debe o qué mecanismos mentales hacen que unas personas tengan esa capacidad y otras, pues, por ejemplo, se puedan tirar 8 horas estudiando durante un día? ¿Y cómo optimizarlas en su caso? Si hubiera alguna respuesta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo como biólogo, además biólogo evolutivo, no conocía esa supuesta, esa anécdota, ¿no? de Darwin, y supongo que habría que matizar lo que quizá significaría, ¿no? Quizá no es que no pudiera, sino que, bueno, pues lo que fuera, era cuando le resultaba más agradable hacerlo o cuando tenía tiempo, porque con todos los hijos que tenía y con todo el trabajo que tenía, pues no podía dedicar tampoco, me imagino, todas las horas que él hubiera deseado, ¿no? Una cuestión, o sea, es decir, aquí no es que su cerebro pudiera o no pudiera aprender en unas horas o no. Su cerebro podía aprender en cualquier momento del día como el de todos. Lo que sí que es verdad que hay momentos del día en que nos puede resultar más efectivo hacerlo o no. Y en este caso, sí hay diferencias entre las personas. Antes les he hablado de los estilos de aprendizaje. Les decía que ese tipo de diferencias no existen, pero eso no significa que no haya diferencias. Las hay. Ya lo he dicho, ¿no? Habilidad, motivación, estrategias de aprendizaje que uno usa. Pero también, fíjense, esta pregunta pues apunta a otro tipo de diferencia, que es el hecho de que hay personas a las que les resulta más eficaz estudiar, aprender por la mañana y otras que les va mejor por la tarde, ¿no? Lo que sí que es importante para todo el mundo es dormir y dormir bien, ¿eh? Porque dormir es clave para consolidar el aprendizaje. Entonces, eso de quedarse por las noches antes del examen no es una gran idea. Le puede salir a uno bien alguna vez. Le puede salir bien solo para pasar el examen, pero no para el tipo de aprendizajes que yo creo que a todos, ¿no? nos interesa y que, como ya hemos visto, cuando más aprendemos, cuanto más sabemos, más fácil nos resulta aprender cosas nuevas. Y por lo tanto, vale la pena que el esfuerzo que hagamos para aprender no sea solo para pasar un examen, que ese aprendizaje perdure y por lo tanto nos ayude a seguir aprendiendo e incluso nos ayude con los siguientes exámenes, si es que esa es nuestra preocupación, ¿no? Preferiría que la preocupación fuera aprender, ¿no? No solo para el examen, pero es lo que es. Yo le diría eso, ¿no?
quizá esa anécdota se ha ido deformando, ¿no?, a lo largo del tiempo y se entiende como tal, y quizá a Darwin simplemente le gustaba pues dedicar una hora del día determinada entre sus muchos quehaceres. Pero lo importante es lo siguiente, que el hecho de ser constante y de ir distribuyendo esa práctica también es importantísimo para un aprendizaje totalmente sólido. Y la idea de que haya personas que puedan estar más tiempo o menos tiempo, bueno, también se trata de cómo uno se gestiona. Cuando uno ve que le cuesta, pues es importante que se vaya programando bien, que haga descansos, que haga pausas, que se vaya dando recompensas. Todo eso forma parte del aprender a aprender, de saber autorregular el aprendizaje en función pues de todas esas variables, que son muchas, y hoy pues bueno, hemos hablado de algunas de ellas y yo algunas de las más importantes a tener en cuenta sobre cómo aprender mejor. Pues muchísimas gracias, Héctor, nuevamente, y ha sido un placer tenerte con nosotros en Educar 2021, y seguramente pues tengamos más oportunidad de escucharte, porque es una maravilla siempre escucharte. Muchas gracias, Héctor. Gracias, un placer.